Y yo les dije pequeña pausa y por supuesto ya tenemos la pequeña pausa y ya también la tenemos a la licenciada Juana de los Santos, que está presentada, ¿sabe por quién? Por el estudio Marcarián. Estudio Marcarián y Asociados, especialistas en temas previsionales. Teléfono 11 5345 5134 y 11 6481 8021. Consultas personales Montevideo 1330, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultas por la web info@estudiomarcarian.com.ar. Su consulta no nos molesta. Y bueno, yo les dije que la tenía, y el estudio Marcarián la presenta. 11 22 62 9219, nuestro WhatsApp para que usted nos escriba. Muchos nos han escrito en la fecha. Muchísimas gracias a todos que se han molestado, y lo vamos a ir dando a conocer hoy o a través del próximo programa. Pero ahora vamos a aprovechar a nuestra licenciada Juana de los Santos, a nuestra Juana querida, que nos habla de todo lo que pasa en el mundo y seguramente con repercusiones por lo que ayer el presidente Javier Milei presentó, o mejor dicho, abrió las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Buen día, Juana. Muy buenos días para vos, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Sí, muchísima repercusión va a tener lo de Argentina. Es casi un acto refundacional el del presidente Javier Milei, pero sobre todo siempre tenemos que recordar, vamos a hablar después un poquitito más adelante en nuestra columna, de la gran implicancia que tiene el cambio de la Argentina en materia de seguridad en la región y en el mundo, porque la realidad es que la Argentina lo que está demostrando es que un país latinoamericano, aún teniendo todas cuestiones en contra, como su situación económica y un escenario político bastante complejo, puede ser un ejemplo para el mundo, puede demostrar que se puede estar del lado correcto del mundo, Carlos. Pero bueno, hoy vamos a traerles a nuestra audiencia, hoy vamos a hablar de los malos actores internacionales, Carlos. Vamos a hablar de este eje, no me gustaría decirle eje del mal porque sonaría como muy dramático, pero vamos a decir que en el mundo los malos actores tienen la tendencia a desestabilizar y después formar un club de la desestabilización. Y acá nuevamente tenemos que, digamos, recordar la decisión de nuestro presidente Javier Milei como una de las grandes decisiones acertadas de su gestión, que es el alejamiento de los BRICS. Pero bueno, comencemos hablando de Rusia, Carlos. Vamos a hablar de Vladimir Putin, de qué es lo que está sucediendo en estos días con Vladimir Putin. Nosotros hemos hablado ya, hablamos permanentemente de la invasión rusa a Ucrania, que ya lleva alrededor de 2 años. Bueno, vamos a contar que en estos días Rusia está muy conmocionada por las exequias, por el velorio, el velatorio de este opositor de Vladimir Putin. Hablamos de Alexei Navalny, que ha muerto, como hemos dicho en el sábado anterior, en condiciones muy misteriosas en una cárcel del Ártico en Rusia, con un silencio sepulcral, valga la redundancia, respecto a la situación que llevó a este hombre tan joven a su muerte. Bueno, el pueblo ruso está conmocionado, se pueden ver fotografías con colas, tremendas colas de personas, de ciudadanos rusos que quieren despedir a Alexei Navalny. También se habla de cantidad de detenidos, de alrededor de 90 a 100 detenidos por la policía rusa respecto a algún tipo de manifestación que han realizado en las afueras de estas exequias. Pero bueno, vamos a contarles que el día 29 de febrero, en la conferencia anual sobre el Estado de la Nación en el Centro Kostin y Debor en Moscú, habló Vladimir Putin. Y dentro de unos días, Vladimir Putin también volverá a ser reelecto, valga la redundancia, en un acto electoral que nosotros ya sabemos que básicamente es, podemos decirlo, como decorativo. Pero este acto, bueno, llama un poco la atención porque hay
ciertas alarmas que se van encendiendo en Europa, sobre todo en distintas agencias de inteligencia, respecto a lo que puede llegar a ser, a la estrategia que puede llegar a seguir desplegando Vladimir Putin para seguir desestabilizando la seguridad europea. Y acá hablamos específicamente de que un día antes, políticos de Transnistria, que es una región separatista de Moldavia, que ha declarado su propia independencia hace 2 décadas y que solamente Rusia ha reconocido esta independencia, le piden protección a Vladimir Putin contra lo que ellos llaman la creciente presión del gobierno de Moldavia. Bueno, pues bien, acá también tenemos que agregar que a esta situación de Moldavia, de Transnistria, perdón, que es una región que se ubica en la frontera entre Ucrania y Moldavia, se agrega también alertas del Servicio Exterior de Estonia que consigna que Rusia prepara una guerra contra Occidente. Acá lo que podemos decir es que Vladimir Putin, vamos a contarle a nuestra audiencia rápidamente, Vladimir Putin ya desde el año 2007, en la conferencia anual de seguridad que se realiza en la ciudad de Múnich, una conferencia, la más importante conferencia de seguridad de Europa, un poco ya él viene adelantando esta estrategia que viene llevando a cabo desde el año 2008. Con lo cual, lo que pasa en Ucrania no es novedad, no es novedad, y es la continuidad de una estrategia que Vladimir Putin viene desarrollando para para declararle la guerra a la seguridad de Occidente. Entonces, ¿qué sucedió en el año 2008? Bueno, básicamente en el año 2008 se lleva a cabo una cumbre que evaluó incorporar a Georgia a OTAN en aquel momento. Y por supuesto, Rusia hizo saber a países como Alemania que vetaba ese ingreso, el ingreso de este país a la OTAN. Por lo tanto, en aquel momento, Alemania escuchó a Rusia y decidió vetar el ingreso de Georgia a OTAN en el año 2008. ¿Y qué ocurrió, Carlos? Bueno, contrariamente a lo que uno puede pensar, Vladimir Putin decidió enviar tropas rusas a Osetia del Sur, que es una región separatista de Georgia, en donde, por supuesto, siempre hay población prorrusa que decide o manifiesta que no pertenece, no se siente cómoda perteneciendo a Georgia y que ellos quieren administrar su propio gobierno en una región separada. Bueno, desde aquel momento hay tropas rusas en esta zona de Osetia del Sur. Bueno, lo mismo ocurre con Moldavia, con esta sesión de Transnistria, en donde, por supuesto, en nombre de la seguridad de estos pueblos separatistas, Rusia envía tropas. Esto tiene un nombre muy gracioso, la primera vez que leí al respecto me pareció súper gracioso, en inglés se llama salami strategy o estrategia del salame. ¿Por qué? Porque el salame se corta en fetas y esto es un tipo de invasión que articula Rusia en este tipo de regiones. O sea, Rusia lo que busca son regiones de Europa que puedan tener alguna situación étnica, ¿sí? En donde haya una situación de inestabilidad y lo que hace es contribuir a la generación de esos conflictos y ubicar tropas rusas, sobre todo en las regiones fronterizas entre estos países. Acá también tenemos que hacer referencia a lo que ocurre con el histórico conflicto de la ex Yugoslavia entre Kosovo y Bosnia. Y acá también tenemos que decir que se vienen observando últimamente algunas situaciones que pueden ir generando un aumento de la tensión. Por lo tanto, Rusia va a aprovechar esta situación de tensiones básicamente para explotar focos de atención que dirijan la atención de Occidente hacia esos lugares, pero sobre todo para tratar de distraer todo lo que refiere a ayuda militar con respecto a Ucrania. Bueno, ahora vamos a contar también, cuando hablamos de este eje, vamos a hablar un poco de lo que ocurre con los BRICS, con los países del BRICS. Y acá tenemos que hablar un poco del rol de China,
del creciente rol de China en el apoyo indirecto a esta invasión a Ucrania, porque por supuesto, ya para que el público tenga una idea, los BRICS publica que Rusia ya sobrepasó a Arabia Saudita como proveedor de petróleo en China. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente China está financiando a través de la compra de petróleo sancionado económicamente esta invasión a Ucrania. Bueno, esto es algo gravísimo. Y también nosotros lo que vimos, y por eso decimos que el rol del presidente Milei ha sido muy adecuado con el alejamiento de BRICS, es que hay países como por ejemplo Sudáfrica, que generalmente denuncian, por ejemplo, un país como Israel con respecto a la situación de lo que ocurre en la Granja de Gaza, pero nada dicen ellos del ataque, del durísimo ataque que ha recibido Israel en su territorio por parte de Hamas. Del mismo modo, el sitio de los BRICS se encarga de publicar que Rusia aloja a Hamas para mantener tipos de reuniones dentro de su territorio. Esto es una barbaridad. Esta organización realmente es un eje de desestabilización. Recordemos siempre que no se trata de contratos comerciales, sino que se trata de tener un supuesto banco de desarrollo, que no es ni más ni menos que ofrecer líneas de crédito bastante oscuras a malos políticos en todo el mundo. Estos políticos de todo el mundo, como nosotros sabemos, hacen desastres en sus propios países. Ya lo hemos visto nosotros durante la época de los Kirchner. Eh, Básicamente, como las políticas internas de estos malos políticos en esos países son malas, los países se caen a pedazos y estos políticos necesitan más dinero para permanecer en el poder. Entonces, ¿qué hacen? Van a los BRICS y los BRICS, con la excusa de dar un crédito de desarrollo, otorgan créditos en condiciones muy oscuras, en donde en todo momento hay cláusulas secretas que se desconocen. Se les piden, es casi una cuestión extorsiva, podemos inferir, porque realmente todo lo que hay alrededor de los BRICS es muy oscuro y poco transparente. No se sabe exactamente qué es lo que los países firman cuando se les otorga estas líneas de crédito, que también los políticos que la firman no se encargan mucho de rendir sus respectivas cuentas ante los ciudadanos de sus países. Bueno, ahora hablando de China, me gustaría poder contarles acerca de un informe del Counterpoint Institute de Washington, D.C. La doctora G. Bradley Farrell emitió un informe que es bastante preocupante y nos habla de 113.000 ciudadanos chinos que han cruzado la frontera sur desde el inicio de la administración de Joseph Biden. La doctora nos cuenta que esto es el equivalente en cantidad al séptimo regimiento de infantería del ejército norteamericano, y que es el equivalente también al accionar de 22 brigadas combinadas del Ejército de la Liberación del Pueblo que pertenecen a China, al Partido Comunista Chino. Por su parte, la doctora también nos cuenta que Mark Green, titular del Comité de Homeland Security, tiene información que consigna que algunos de estos inmigrantes ilegales tienen conexión con el Ejército de la Liberación del Pueblo chino desde dentro de los Estados Unidos. Lo que nos cuenta la doctora es que entre el año 2010 y 2020 entraron ilegalmente 15.000 chinos y este número ha aumentado 7 veces desde la administración Biden. También nos cuenta la doctora que en enero oficiales del FBI emitieron informes consignando peligro inminente por la actividad e ingreso de estos grupos de extranjeros ilegales e instaron al trabajo conjunto de las fuerzas para detectarlos y eliminarlos. El director Christopher Wray informó también al Selected House Committee del CCP, que es del Partido Comunista Chino, en el Congreso de los Estados Unidos, que el ingreso de ilegales potencia el peligro de robo de información y el aumento de ciberataques contra los Estados Unidos. También la doctora nos recuerda históricamente el rol que está teniendo China
en todo lo que tiene que ver con el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, que es la primera causa de muerte entre adolescentes y adultos dentro de los Estados Unidos, Carlos. Por lo tanto, acá lo que podemos estar viendo es que este eje de algún modo aumenta las posibilidades de desestabilización en la región. En Latinoamérica lo hace particularmente a través de Irán y a través de Venezuela. Y nosotros, por supuesto, hablabas, Carlos, de respecto al impacto que tiene la administración de Javier Milei en la región, sobre todo en materia de seguridad. Bueno, hay rumores acerca de la posibilidad de que el presidente Milei pueda de algún modo dar lugar a una cumbre de ayuda de países latinoamericanos a Ucrania. Esto todavía está un poco, hay muy poca información, son solo trascendidos de prensa. Vamos a decirle a la gente que nos sigue, porque mucha gente cree que apoyar este tipo de cumbres es meterse en un conflicto. Bueno, nada de eso. A ver, la Argentina, ya desde el inicio, inclusive en la administración pasada, la Argentina condena la invasión rusa a Ucrania. Por supuesto, como sabemos, la administración de Alberto Fernández, muy sotoboche y por los bajos, seguía manteniendo lazos con estos malos actores. Pero esto de algún modo es una continuidad y también lo que busca de algún modo es contrarrestar el accionar de José Ignacio Lula da Silva, quien está haciendo un muy fallado rol de Brasil en materia de seguridad en la región. Hemos visto estos días, Carlos, las masivas, millones de personas en las calles de San Pablo, condenando los dichos antisemitas del presidente José Ignacio Lula da Silva. Básicamente lo que puede tratar Argentina es de posicionar a Latinoamérica en un nuevo eje e invitar a otros países de la región a que la sigan para, por supuesto, contrarrestar este eje del mal que desestabiliza al mundo, Carlos. Muy interesante el comentario que estás haciendo en cuanto a separar, digamos, a aquellos que no privilegian la gente y están con regímenes completamente totalitarios a aquellos que abiertamente, más allá de que pueda haber protecciones con las importaciones, protecciones arancelarias y demás, pero que están dentro de un panorama cercano a lo que los argentinos buscamos, que es no solamente la libertad de expresión, sino también el libre comercio, el respeto por las ideas y el respeto por el país, por supuesto, de cada uno de aquellos con que se comercien, ¿no? Esto es importante, que la Argentina vuelva a abrirse al mundo y que se separe de aquellos que realmente no contribuyen a la paz y que lo único que buscan son réditos, ¿cómo podríamos decir?, de sembrar ideas que van en contra de nuestros principios. Una última acotación, Carlos, si me permitís. Sí. Quiero hacer un llamamiento al gobernador de Chubut. Sus declaraciones de esta semana han sido un acto tremendo de irresponsabilidad para la Argentina en el plano internacional. Nosotros tenemos que recordar que la provincia de Chubut, que por supuesto en su zona, pues es que está el Golfo de San Jorge, el puerto de Rawson, frente al Golfo de San Jorge, frente a las costas de Chubut, se ubica en la milla 201, es donde están concentrados todos los pesqueros chinos. Realmente es un acto de tremenda irresponsabilidad. Esas declaraciones han sido un tremendo acto de irresponsabilidad por parte del gobernador. Y siempre hablamos de la necesidad de no tensar el Atlántico Sur y de convertirlo en una zona de paz. Bueno, pues bien, sus declaraciones, Carlos, no solamente han sido absolutamente impertinentes con respecto al sector energético y al sector petrolero, porque recordemos que violar contratos es poner en peligro también las inversiones de la Argentina, sino que también ha sido un tremendo acto de responsabilidad con respecto a lo que acontece en la milla 201 de la Argentina, Carlos, justo enfrente a las costas del Chubut. Esto sucede. Así que, por favor, hacemos un llamamiento también a los gobernadores a que puedan entender
que el ajuste es para todos, porque si la gente tiene que estar sufriendo el ajuste, ustedes tienen que ser los primeros que tienen que dar el ejemplo. Y los gastos discrecionales, Carlos, se tienen que terminar en la Argentina. Las cajas negras de la política se tienen que terminar. Así que bueno, nada más. Simplemente para pedir por favor cordura a la hora de hacer declaraciones, porque esto tensa también el panorama internacional, Carlos. Sí, sí, veremos ahora qué pasa cuando ayer anunció el presidente Milei que el Estado dejará de aportar a los partidos políticos y cada partido político deberá tener con recursos propios, o sea, con donaciones propias de sus afiliados o simpatizantes para poder sostenerse. Es una medida dura y fuerte porque obviamente acá el privilegio se lo llevaban los grandes partidos. Entonces ahora, bueno, veremos cómo se desenvuelve y qué lucha dan, así como también los sindicatos que se le ha impuesto el tema de 2 mandatos consecutivos y que deben ser elecciones libres y a su vez supervisadas por la Junta Electoral, cosa que a más de uno no le va a gustar. Pero bueno, esto es del ámbito nacional, pero también tiene que ver con el limpiar o el separar la paja del trigo, no solamente en el ámbito internacional, sino también en el nacional. Juana, un gusto, un placer como siempre contarte aquí en el equipo. Terminamos y entregamos en horario para Charlie Conde, allí en su satélite radio, allí en Río Grande. Muchas gracias también a Julio Montarón en la señal de la gente, ambos transmitiendo no solo para la Argentina, sino para el mundo, retransmitiendo nuestro programa, y también, por supuesto, a Claudio Megna y Segundo Enfoque dentro del orden nacional. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a todos los participantes del programa que son parte del equipo de Libre Opinión y por supuesto a la gente y sobre todo también a aquellos que apoyan publicitariamente nuestro programa. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, un gran cariño. Chao Juana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un pequeño agradecimiento personal a Chris Farrell y Judicial Watch, que me hicieron una entrevista muy linda sobre la situación de Argentina en Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, un gran saludo para toda la audiencia y para Julio Montarón y para toda la gente de Tierra del Fuego y para Segundo Enfoque. Bueno, para que vean que Libre Opinión, también a aquellos que son parte del equipo son requeridos no solamente del ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Fuerte abrazo, nos vemos Juana, chao. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y damos por terminado Libre Opinión, hoy con mucha gente escribiendo, mucha gente, nos ponemos contentos, más allá de que disientan con lo que decimos o con lo que piensan la gente de nuestro equipo, pero esto es lo bueno, esta es la democracia, y así debemos estar acostumbrados. Libertad, y esto no quiere ser libertario, ni mucho menos. La libertad de expresión, garantizado por la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional no necesita ministerios alternativos, porque nuestra Constitución contempla todos los derechos, pero también todas las obligaciones. Atrás de cada derecho también hay una obligación. Que la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos el próximo sábado, como de costumbre, aquí, firmes como rulo de estatua a partir de las 9 de la mañana. Chau, chau. Dios los bendiga.